rituales de guerra. Es el momento de escuchar la verdadera música de los dioses del metal. Heavy metal, thrash metal, death metal, black metal. Escuchen estas glorias, estamos sagrados del metal. Hola, aquí Carlos Montoya, vocalista líder y fundador de Acutor, banda de thrash metal de Colombia. Un saludo brutal a los oyentes de música extrema, a la gente extrema que escucha himnos, rituales de guerra. Himnos, rituales de guerra. Y a los lectores de Bestial Devastation Sign. Para mí un gran placer y un honor compartir unos momentos con ustedes a través de himnos, rituales de guerra. Muchas gracias, Álvaro, por tu invitación. Y bueno, un placer estar aquí. Muchas gracias. Qué buena pregunta, ¿no? ¿Cómo definir a Acutor en una sola palabra? Yo diría existencialismo, ¿no? Creo que es la palabra que encierra toda nuestra música, nuestro sonido, nuestro feeling, las líricas, el existencialismo llevado al extremo y expresado en forma de thrash metal vieja escuela. Yo creo que esa es la mejor definición. Y los rituales de guerra. Y por otro lado, el heavy metal significó para mí, cuando lo descubrí a los 15 años, pues una gran liberación, ¿no? Representó libertad de expresión en todos los sentidos, expresarme en mi modo de vestir, de llevar el cabello, de la ropa, de la música, ¿no? De los gritos, ¿no? Las emociones, ¿no? Fue una libertad emocional, y hasta el día de hoy el heavy metal sigue representando para mí la libertad de expresión absoluta, ¿no? Un género que me liberó de muchas cosas y que, bueno, sigue representando la libertad interior. Recordar los primeros inicios de Acutor, recordar a mi gran amigo Ricardo Márquez, el baterista original de Acutor, quien escribió todas las baterías del álbum, ¿no es cierto? Un gran músico, un gran baterista, y también a la señorita Elena en el bajo. Me acuerdo que no teníamos bajista y ella estaba ahí, se aprendió a tocar el bajo para tocar el bajo en Acutor, ¿no es cierto? Una gran bajista, un músico extraordinario. Ricardo también, un músico con un oído sobrenatural, tocaba todos los instrumentos, tocaba guitarra, bajo, hacíamos adaptaciones, me acuerdo, de música clásica, podíamos tocar casi cualquier cover que quisiéramos gracias al gran oído que tenía el señor Ricardo Márquez, que ya abandonó este mundo, ¿no? Ya hace parte de otro plano. Así que esos fueron los orígenes de Acutor por allá a principios de los años 90 en Bogotá. Ricardo pone un aviso que busca guitarrista líder, yo respondo a ese aviso y así se forma esta banda, ¿no? De Acutor. Nuestro debut fue con Inquisition de Cali y con grandes bandas como Herejía, y después tocamos en Rock al Parque y fue maravilloso.
Una muy buena pregunta, ¿no? ¿Por qué thrash metal y no otra cosa, ¿no es cierto? Pues realmente en ese momento, a principios de los años 90, había mucha música de heavy metal, ¿no? Estaba Iron Maiden, estaba Ozzy Osbourne, ¿no es cierto? Había un montón de bandas, pero el thrash metal realmente era nuestro género favorito. Lo que más nos gustaba. Entonces a Ricardo Márquez, por ejemplo, lo que más le gustaba era Witchhunter, el baterista de Sodom, y ahí él dejó su influencia en el álbum Dios ha muerto de Acutor, ¿no? Y a mí me encantaban las guitarras de Destruction, ¿no es cierto? Una gran influencia para mí en la estructura de las guitarras. Y a Elena le gustaba mucho lo que es Metallica y Slayer, ¿no? Entonces, claro, la banda era de thrash metal sí o sí, porque era lo que más nos gustaba, era el sonido que más disfrutábamos, y en ese momento pues estaban saliendo los mejores álbumes de la época, ¿no? Por esa época estaban saliendo el Unjustice for All, estaba saliendo el Release from Agony de Destruction, estaba saliendo el Agent Orange de Sodom. Mejor dicho, cada disco era mejor que el anterior. Entonces era un momento glorioso, fue el momento más glorioso del metal. Los principios de los años 90 era la cumbre, ¿no? La cumbre máxima de la música para nosotros, y estábamos muy felices de poder tocar lo que más nos gustaba. ¿Qué significa acutor? Bueno, acutor es una palabra en latín antiguo, una lengua muerta, y significa agudo, pero también significa el centro de, como la diana de un tiro al blanco, ¿no? Y bueno, acutor es una palabra en latín de las cuales se derivan muchas palabras en español, por ejemplo, aguja, agudo, agudeza, ¿no? Punzante, punta, pero en realidad para acutor es el centro de, o sea, la música es el centro de la existencia, ¿no? Yo pienso que tal vez sea esa la mejor definición del nombre de acutor. Claro, las etapas del metal underground en Colombia arrancan pues con la primera generación, que fue pues Parabellum y Reencarnación, y hubo otras bandas de Medellín también muy importantes como Mierda, y también pues la película, ¿no? La película Rodrigo D, No Futuro, que es una película colombiana que alcanzó a estar nominada a la Palma de Oro en Cannes, y que bueno, reflejaba en parte la música underground que se estaba haciendo en Medellín en esa época, ¿no? Después vino la segunda generación, que correspondió a Masacre y a Bull Metal, como un hombre que logró mediante su correspondencia abrir muchos caminos al metal nacional y a poner a Colombia pues en correspondencia con bandas de muchas partes del mundo, ¿no es cierto? Ahí también es su cantante Alex Oquendo, también manejaba la parte de correspondencia con Latinoamérica. Así que fue una época importantísima donde ya a partir de los correos, en esa época en papel, se manejó pues mucha música underground, ¿no? Después vino ya la tercera generación, que fue las que yo ya conocí personalmente, como fue Darkness y Neurosis, solo como ejemplos, ¿no? El guitarrista de Darkness, el señor Jay Cruz, por ejemplo, que grabó El Espías Malignos, fue mi profesor de guitarra. Y Neurosis también corresponde a la misma generación, con el señor Jorge Mackenzie, que también en algún momento tocó el bajo en Darkness, y esa fue la generación que me enseñó a mí. No, yo aprendí a escuchar música con el primer demo de Neurosis, Más allá de la demencia, una gran influencia para mí, ¿no es cierto? Y después ya vino la cuarta generación, que es Acutor, Killcrops, Agony, bueno, un montón de bandas que ya contamos nosotros pues con Rock al Parque, ya tenemos ese escenario, nosotros nacemos y crecemos con Rock al Parque, mientras que las bandas ya mencionadas ya existían muchos años antes, ¿no es cierto? Así que son 4 etapas bien definidas,
Y eso habría que sumarle, pues después, ¿no? La quinta generación, las bandas nuevas de las nuevas generaciones, los jóvenes. Ahí tenemos a The Bastard, por ejemplo, ¿no? Es una banda de thrash metal contemporáneo que están tomando la batuta para las nuevas generaciones. Así que muy interesante ese análisis histórico generacional de las diferentes etapas del metal. Supongo que en el mundo pues también se puede hacer una lectura similar, ¿no? Claro, fue toda una época las grabaciones en Audiovisión Estudios. Como mencioné antes, la generación anterior a nosotros no contaban con escenarios como el de Rock al Parque, ¿no? Y un montón de festivales que se han ido gestando de rock en Colombia y en Latinoamérica, pero también nosotros tuvimos la suerte de ser una generación que ya, digamos, tuvimos acceso a estudios importantes como el de Audiovisión Estudios, ¿no? Es un estudio muy importante allá en Bogotá, y ahí pasó toda una etapa y todo un momento del metal colombiano pasó por ese importante estudio. En ese estudio grabaron, por ejemplo, Darkness grabó su gran álbum Soberana Ironía, Agony grabó su álbum también, Killcross grabó el Llave Karma, Neurosis grabó el Verdun, y así pues son las bandas que me alcanzo a acordar en este momento de metal, ¿no? Porque también grabaron bandas de rock que muy importantes como Aterciopelados, la famosísima banda bogotana, y así un montón de música que realmente marcó una etapa y una generación importante, dejando registrado de una manera profesional toda esa etapa productiva de la música, especialmente en Bogotá, ¿no? Fue un escenario muy importante. En el caso nuestro, el ingeniero fue el señor Juan José Viviescas, un gran ingeniero con un gran oído musical y una formación profesional pues muy destacada, muy experimentado, y logró entender la idea sonora que nosotros queríamos capturar en el CD. Por suerte nos colaboró en todo y quedamos muy contentos. Me parece que logramos el 100% de lo que buscábamos. Y bueno, fue un disco muy especial dentro del metal nacional, y bueno, muy especial para nosotros haber trabajado con un ingeniero profesional de esa categoría, ¿no? Y haber grabado en un estudio pues tan increíble. La verdad, una suerte bárbara, y a partir de ahí se profesionalizó muchísimo la música en Colombia. Ya se puso la vara, se puso la meta, y todos tenían que tratar de sonar un poquito mejor, ¿no? Hasta nuestros días, la música ha evolucionado mucho ahora con la tecnología. ¿Cómo fue la respuesta tras lanzar el álbum? Pues ahora que lo veo en perspectiva, ¿no? Realmente fue una respuesta muy buena. Tuvimos la oportunidad de lanzar el álbum en un escenario público muy grande llamado La Media Torta en Bogotá. Es un escenario pues para más de 1000 personas. Y tuvimos esa suerte de lanzar el álbum en ese gran escenario. Después tuvimos la oportunidad de tocar el Rock al Parque, y a su vez por esa época vinieron bandas internacionales como Napalm Death, la primera visita de Napalm Death, y nosotros fuimos invitados para tocar en ese importantísimo concierto, porque era la primera vez que una banda extrema pisaba Colombia, y nosotros tuvimos la suerte pues de hacer ese debut ahí, ¿no es cierto? Y también vino Rotting Christ, y nosotros también tuvimos la oportunidad de abrirles el concierto la primera vez que vinieron a Colombia. Y realmente fue una recepción muy buena, digamos, en cuanto a las cosas que sí sucedían. Hubo algunas críticas por la carátula, sobre todo,
pero fuera de eso el álbum fue muy bien recibido, ¿no? Realmente ahora que lo veo en perspectiva tengo recuerdos maravillosos. ¿Qué representa para Carlos Montoya el ser el autor de un disco tan importante para Latinoamérica y para el mundo? Pues yo me siento realmente bien, me siento que fui honesto, que lo hice desde un punto de vista realmente de sensibilidad y no de ego. Me parece que eso logró pues una cierta libertad poética y artística que le da como validez en el tiempo. Yo me siento muy apreciado por la gente, todos los días recibo cartas de admiración de todo el mundo realmente. Las personas en realidad se alegran mucho de la vuelta de Acutor y es un disco vigente, ¿no? Que la gente sigue escuchando. Yo me doy cuenta en los números pues en las reproducciones de YouTube y de las diferentes plataformas, la manera como todos los días la música y las canciones de Acutor son escuchadas. Acutor es una banda de thrash metal underground con 1 millón de reproducciones en YouTube y va creciendo, se nota que es una banda que sigue siendo escuchada, ¿no? Entonces en ese sentido me siento muy satisfecho con el trabajo y con una gran responsabilidad para el nuevo álbum que estamos elaborando, obvio, ¿no? Las reediciones del disco Dios ha muerto de Acutor, ¿no? La primera reedición oficial y formal la hizo el sello Symphorium Records en cabeza del señor Nelson Varela, un hombre que siempre acompañó la banda desde sus inicios, mucho antes de haber grabado el álbum. Él hizo la primera reedición estando yo en la Argentina. Después él también hizo una segunda reedición ya en Digipack de lujo, ¿no es cierto? Y a través de él también hicimos la edición con Viuda Negra de un álbum en vinilo. Hicimos una doble edición, vinilo negro y picture disc, ¿no es cierto? Y eso en cuanto a las 3 reediciones oficiales, ¿no? Después tenemos una 4ª reedición oficial en cassette, muy bonita, hecha por Ultrametal Producciones, un gran trabajo. Y bueno, hay un par de reediciones sin autorización y ahora estamos por hacer la 7ª ya reedición, 7ª y 8ª reedición, que sería un nuevo disco, un nuevo CD del Dios ha muerto en Digipack por Viuda Negra y el vinilo de color, ¿no? Y estaríamos hablando de la 7ª y 8ª reedición del Dios ha muerto, lo cual pues a nosotros nos llena pues de orgullo y de satisfacción ver que es una música vigente que sigue siendo escuchada en todo el mundo. Así que bueno, eso en cuanto a las ediciones oficiales. Y bueno, ediciones piratas debe haber más o menos unas 6 o 7 ediciones piratas también que están rodando por todo el mundo. Así que estamos hablando aproximadamente de más de 20.000 discos vendidos, ¿no? Una cifra importante teniendo en cuenta que somos underground 100%. ¿Con qué bandas tuvimos la oportunidad de tocar en aquella época de los 90s? Pues nuestro debut fue maravilloso, fue con la legendaria banda Inquisition. Es una banda original de la ciudad de Cali, pero hoy por hoy ya están radicados en Estados Unidos y son una de las grandes bandas del black metal a nivel mundial. Nuestro debut fue con Inquisition, con Herejía, una super banda de death metal extremo. Ese fue nuestro debut. Y bueno, ahí después de eso la banda tuvo una gran aceptación y bueno, compartimos cartel con Masacre, pues en Rock al Parque, con un montón de bandas, por ejemplo de Argentina, con Animal de Argentina, también
compartimos escenario con Criminal de Chile en el Rock al Parque y en un bar en Bogotá. Después, bueno, estuvieron los conciertos ya de más nivel internacional con Napalm Death y Rotting Christ. Y en las giras, bueno, con las bandas de cada ciudad. Realmente son muchísimos los conciertos de Acutor. En la etapa contemporánea, bueno, compartimos escenario en nuestro regreso con Sobibor, una gran banda de Bogotá, y con Wishtrap, una gran banda de thrash metal de Medellín también. Y bueno, realmente son muchísimas las bandas, no podría mencionarlas a todas, pero bueno, estas tal vez sean de las que más me acuerdo, ¿no? También compartimos escenario con Ingrand, una banda de thrash metal también de Bogotá. Y bueno, así yo creo que tocamos con casi todas las bandas de Colombia, digamos, que han grabado, ¿no? Que han grabado algún disco en esa época, ¿no? Tocamos muchísimo, por suerte, porque digamos a Acutor, a nosotros nos gusta muchísimo tocar todos los conciertos, así que bueno, fue algo increíble, una experiencia maravillosa, compartir con tantos músicos espectaculares, de todos aprendí algo y todos me dejaron una enseñanza muy especial. ¿Por qué me mudé a la Argentina? Pues es una buena pregunta, realmente pues no es que haya tenido que hacerlo, no fue algo obligatorio ni nada forzoso tampoco, simplemente un amigo, escritor, me invitó a la Argentina a conocer, a mí me gustó la idea y nada, viajamos juntos en una aventura por toda Sudamérica, por tierra. Tuve la oportunidad de conocer pues Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Pues entonces tenía el deseo de conocer Sudamérica y bueno, lo hicimos. Llegamos allá a la Argentina finalmente y bueno, un gran país con una escena rockera muy sólida y con un cariño de la gente por su propia música pues increíble, que algo que me dio una gran lección sobre lo que es el apoyo, la importancia que es el apoyo de la gente y de las bandas entre sí. Así que bueno, fue una experiencia voluntaria y bueno, sin ninguna forzosidad, simplemente una de las aventuras que uno experimenta durante su vida, ¿no? ¿Qué me motivó a armar Acutor nuevamente? Qué buena pregunta. Principalmente la gente, ¿no? Más de 1 millón de comentarios en YouTube, cientos de versiones de Acutor hechas por otros músicos, covers de Acutor subidos en las redes, y nada, era inevitable, ya era obvio que el disco se había convertido pues en un disco muy querido por la gente y yo me sentí, pues eso me motivó, me llenó de ganas, consulté con el baterista Luis Ramírez, que me acompaña desde hace muchísimos años en Acutor y nada, los dos estuvimos de acuerdo que teníamos ganas de tocar, de volver, que sería una gran oportunidad para nosotros y para la gente y eso fue básicamente lo que nos decidió a rearmar Acutor nuevamente y bueno, todo como un único concierto, ¿no? Cuando llegamos acá ya habíamos cumplido pues con el contrato con la empresa que nos había traído y después surgieron más y más conciertos y una cosa llevó a la otra y surgió la reedición y surgió esto y bueno, finalmente la gente pedía nuevo álbum y claro, nos sentamos con Luis Ramírez y decidimos, bueno, vamos a hacer un nuevo álbum y estamos en proceso de composición, sí. Claro, nosotros realmente habíamos vuelto para un único concierto en Bogotá el 18 de marzo de 2018
pero pues el concierto boletería agotada y pensamos bueno, que a ver, hacer un segundo concierto, y estando en ese proceso, bueno, nos llaman para tocar en Cali. Vamos a Cali, hacemos un gran concierto. También nosotros habíamos tocado en Cali hace 20 años en un éxito brutal, así que nos encontramos con todo el mundo nuevamente. Fue un concierto muy significativo. Después, bueno, en Medellín, que es una ciudad muy importante en el metal a nivel mundial. Nosotros tocar en Medellín fue pues una maravilla. Muy bien recibidos por la escena de Medellín, todos los thrashers. Fue un concierto brutal. Ahí pueden ver los videos en el Facebook de Acutor. Después fuimos a Ipiales, al sur de Colombia, una escena legendaria, y finalmente llegamos hasta Quito, Ecuador, donde bueno, también los fans nos recibieron con muchísimo cariño, y gente que viajaba desde otras ciudades y desde otros pueblos hasta Quito para vernos tocar. Fue una experiencia realmente impresionante. El nuevo material de Acutor, los planes de grabación, claro, estamos trabajando durísimo escribiendo el nuevo material. No es nada fácil porque tenemos como punto de referencia pues el Dios ha muerto, así que estamos fuertemente concentrados en la escritura de las primeras canciones. Ya tenemos Preludio para la Muerte número 2, canción instrumental. Como todos saben, pues en el Dios ha muerto está Preludio para la Muerte número 1. Bueno, pues para el álbum nuevo de Acutor tenemos Preludio para la Muerte número 2. Y bueno, y un montón de canciones. Estamos en plena preproducción del álbum, y bueno, esperemos que siga su curso, ¿no? La producción de un álbum no es nada sencilla en Colombia, así que bueno, un poquito de paciencia, pero ya en algún momento tendremos ese nuevo material de Acutor. La nueva alineación de Acutor, en realidad seguimos con Carlos Montoya, soy yo en las voces y guitarra líder. En la batería sigue pues el legendario Luis Ramírez, que aparece en el video Dios ha muerto en blanco y negro, que está en YouTube. Él sigue acompañándome desde hace más de 20 años. Y en el bajo tenemos a un nuevo bajista, el señor Daniel Hernández, filósofo, escritor, poeta, gran fan de Acutor. Lo conocí en el concierto que hicimos en Cali en 2018. Un gran fan, nos hicimos grandes amigos, y bueno, una cosa llevó a la otra. Un gran músico, un gran escritor, y bueno, ahora tenemos esta nueva alineación: Luis Ramírez, Daniel Hernández y Carlos Montoya. Un power trio de thrash metal brutal.
Mi concepto de la religión cristiana y católica no ha cambiado, no ha cambiado para nada. Me parece que El Dios ha muerto es un álbum importante porque logra hacer una crítica con referencias históricas muy precisas, ¿no? Y de una gran, digamos, de una gran seriedad. Así que nada, digamos, intelectualmente y académicamente la postura mía sigue siendo exactamente la misma. Así que seguimos en el nuevo álbum, vamos a seguir con un tratamiento similar: existencialismo, nihilismo y filosofía y poesía suicida. Los planes futuros de Acutor, bueno, estamos en pleno 2020, en plena cuarentena mundial, en una epidemia mundial muy compleja, muy complicada. Quisiéramos nosotros grabar un streaming, un live session a través de Facebook o de YouTube. Esos no son nuestros planes. Esperemos que los viajes entre las diferentes ciudades nos permitan reunirnos y realizar este proyecto, ¿no? Eso además del álbum. Creo que son dos cosas importantes, ¿no? Hay un par de conciertos en Bogotá que tenemos planeados en caso de que ya se aprueben los conciertos, y así también en diferentes ciudades de Colombia como Popayán, también para Ecuador, Perú, Bolivia. Entonces realmente la agenda está buena, vamos a tener mucha acción una vez que la pandemia lo permita, ¿no? Por ahora trataremos de grabar ese streaming, si los viajes nos lo permiten, ¿no? ¿Qué se puede esperar de un concierto de Acutor? Pues somos músicos experimentados, ¿no? Con mucha experiencia, tratamos de dejar todo en el escenario, tocar la música desde el corazón, desde el feeling, no como robots o máquinas. Con muy pocos efectos y con muchísimo realismo, muy orgánica, música muy orgánica. Un concepto de Acutor es una experiencia única, indescriptible. Los fans, cuando terminamos los conciertos, así lo manifiestan. Nosotros mismos dejamos todo sobre el escenario. Es un lugar en el que nos fascina estar, nos gusta estar, en el que nos sentimos realmente conectados y vivos. Entonces un concierto de Acutor es una experiencia muy muy recomendable, ¿no? Así que nada, espero poder tocar muy pronto nuevamente en vivo y sentir el calor brutal de la gente. Bueno, muchísimas gracias a ti, Álvaro, por invitarme a este programa, a este medio tan importante. Un saludo brutal a todos los fans del thrash metal y del metal extremo underground en todo el mundo. A todos los fans de Acutor, gracias brutales por todos estos años de aguante y de espera. Y bueno, a todas las personas que escucharon esta entrevista, gracias a todos, y bueno, espero podernos ver pronto en un escenario. Saludos brutales. Himnos rituales de guerra.